Chicos, ¿quién quiere empezar? Que yo sé que tenéis preguntas por ahí. Yo he leído he leído tres, pero tengo una pregunta sobre dos de ellos. Dale. En La carne y en El corazón del tártaro, la protagonista tiene un hermano y el otro tiene una hermana. Y en ambos se encuentra el hermano ingresado en un centro de mental y todo eso. ¿Eso se debe a una coincidencia o lo has hecho...? Pues no, de hecho no me había dado cuenta, hombre sí, obviamente lo sé, ¿no? Pero no había visto si esa coincidencia, no, habrá que pensar por qué, ¿no? Es muy curioso porque en mis libros, y en este y en La carne sobre todo, pero en muchísimos de mis libros hay la protagonista o el protagonista tiene hermanos gemelos incluso, ¿no? Hay gemelos. Ahí en El corazón del tártaro está Martina, que es como si fuera, no me acuerdo ya si es gemela o no, pero es como si fuera gemela, como la otra hermana, ¿no? Y aquí es una hermana gemela, el Adam, el gigolo, tiene también un hermano gemelo. Luego la historia del escritor maldito, Josefina, Aznárez, no tiene un hermano gemelo, pero es como si fuera ella desdoblada, lo mismo, ¿no? Entonces hago mucho eso de los hermanos y tal, de entrada, ¿no? Que yo creo que, no sé a qué se debe muy bien esto, pero por un lado puede ser pues la representación de que dentro de nosotros somos muchos, ¿no? Eso lo sabemos, dentro de nosotros pues hay muchas personalidades, ¿no? Esa puede ser una de las razones, pero yo creo que más que esa es como una representación de las otras vidas posibles que todos podemos tener. Nacemos, vosotros todavía tenéis por delante un montón, casi todas las posibilidades abiertas, casi todas, ya no todas, pero casi todas las posibilidades abiertas. Pero la vida luego te va, es como, el tiempo es como un jardinero loco que te va cortando, ¿no? Las ramitas y ya te va dejando en una sola rama que es tu vida. Tu pequeña vida individual, que por muy grande que sea, es mucho más pequeña que tus sueños y que tus ilusiones siempre. La vida de Alejandro el Magno, la vida de Marie Curie, más pequeña que sus ilusiones, por muy grande que sea, ¿no? Entonces, esa sensación de las otras posibles vidas que todos tenemos todos 100.000 millones de posibles otras vidas, ¿no? Y es como muy inquietante y hasta da mucha pena, ¿no? No haber vivido otras vidas. Entonces, un poco yo creo que esa obsesión de los gemelos y tal es un poco como otras posibles vidas. No tienen por qué ser buenas todas, al contrario, pueden ser malas. Otras posibles vidas. Y el hecho de que acabas de señalar, que me parece muy inteligente, de que dos de ellos están internados, pues me lo tengo que pensar. Pero bueno, a lo mejor hay miedo, es otra posible vida que es la vida de la marginación total, sí. Interesante. Una observación interesante, sí. Tengo que pensar a ver si hay en otra... Bueno, en otros... No, tengo que mirar, en mi nombre puede que haya otros todavía. ¿Puede ser? En algún sitio he leído yo que la idea del templo nació de una baldosa. Sí, no, es que yo de pequeña vivía en una casa en Reina Victoria, 58, que era una casa alquilada, una casa antigua y tal, que tenía suelos hidráulicos de estos, ¿no? Baldosas hidráulicas. Entonces tenía el pasillo, que era una casa de estas, de esos pasillos interminables de las casas antiguas, ¿no? Un pasillo así muy largo, con habitaciones. Y entonces tenía un reborde, la baldosa de otro color, que tenía pegado a la pared, pues un rebordito así de una baldosa de otro color. Y yo, que además no fui al colegio de los 5 a los 9 años porque tuve tuberculosis, entonces estaba en casa y tal, pues jugaba allí sola, leía mucho y esto, y ya cuando me pasé los primeros 6 meses en la cama o así, pero luego ya estaba como levantada y tal, sin hacer muchos esfuerzos, pero... Y entonces jugaba sola y me acuerdo que jugaba con la imaginación de los niños, ¿no? Y la mía además siempre... Pero, pues, por ejemplo, que tenía que ir en unas aventuras de estas que pasaba por un cañón, entonces tenía que ir por el borde ese sin pisar en el fondo, porque el fondo era un abismo con llamas y con dragones y con no sé qué y tal. Entonces, pues me he pasado horas pasando por esos rebordes de las baldosas y tal. Claro, luego ya me hice mayor, me fui de casa de mis padres se mudaron de casa, se fueron a otra. Y ya esa casa pues no la veía, pero pasaba por delante, un día pasaba con el coche por ahí delante, muchas veces pasaba por delante, y una de las veces que estaba pasando por ahí delante, pues muchas veces me acordaba de eso, ¿no?
Y de repente un día me dije, ya no estará, porque la siguiente familia que haya, seguro que han hecho obras, ya se habrán desaparecido esas baldosas hidráulicas tan viejas, ya no estará. Y dije, pero fíjate tú, eso es lo que pasa, ¿no? Se va desapareciendo el mundo, nuestro pasado, nuestra infancia. ¿Qué pasaría si esto fuera literal? Una de esas veces se me ocurrió. Si hubiera un mundo en donde las cosas solo existieran en tanto en cuanto alguien las recordara. Y si no, realmente desaparecería, ¿no? Y así surgió Temblor. Sí, sí. Y luego, muchos años después, o sea, como 20 años después, hace poco de hecho, pues me puse en contacto cuando escribí La loca de la casa. Ah, sí, eso es que me estaba sonando y en la loca de la casa sí lo cuentas. Exacto, en La loca de la casa. Entonces me puse en contacto con los que están viviendo ahora y fui a ver la casa. Y no tiene nada que ver, claro, o sea, fue muy raro, porque la habían cambiado completamente, la habían comprado, además, entonces habían hecho obras de todo, era como muy raro. Lo de fuera era lo único que... Sí, lo de fuera, sí, el portal, sí. Cristina, que tienes cara de que no... Mano detrás, sí. Por aquí. ¿Por ahí? Sí. Ponte de aquí acá, si te ves. Eso. Leslie. Sí, es que, bueno, yo también me he leído Temblor y, bueno, yo también soy una joven escritora también. Ay, qué bien. Sí. Me encanta. ¿Qué escribes? ¿Prosa, cuentos? Sí, o... fantasía sobre todo. Ah, qué Entonces, el libro de Temblor me encantó. Muchas gracias. Y yo quería preguntarte también acerca de la protagonista, Agua Fría, que para mí tiene una profundidad psicológica tremenda. No sé cómo se te ocurrió sobre la marcha el hacer todas sus experiencias, porque comenzando desde ser una niña inocente a poder adquirir toda esa fuerza que tiene hasta el final, pues no sé cómo la técnica esa de poder... Qué bueno. Exactamente, eso no sé, quería preguntar. Muchas gracias. Bueno, es un libro de iniciación, entonces quiere decir que es un libro de aprendizaje que cuenta, me encanta esa observación que has hecho, porque cuenta efectivamente el aprendizaje de la vida de un personaje, ¿no? Entonces, pero claro, lo más difícil de hacer en una novela, hay dos cosas muy difíciles. Una novela coral, claro, con muchos personajes que vayan avanzando todos, eso es muy difícil, pero más difícil que eso todavía es hacer pasar el tiempo. Y hacer pasar el tiempo implica todo, o sea, realmente las novelas las escribimos para luchar contra el tiempo, para luchar contra la muerte, para atrapar el tiempo. Entonces, conseguir manejar el tiempo en la novela es ser el mago total, ¿no? Es ser Dumbledore, ¿no? Entonces es cómo haces pasar el tiempo, cómo ese tiempo cambia a los personajes, cómo cambia el mundo en el que están los personajes, cómo cambian las relaciones, cómo cambia todo. Es muy difícil y que el lector sienta que ha pasado el tiempo mientras está leyendo, ¿no? No el tiempo real, sino el de la novela. Y entonces, escribir es un oficio, ¿no? Y a escribir se aprende escribiendo, ¿no? Partiendo de una facilidad innata que tú la tienes, obviamente, y luchando luego contra esa facilidad, porque el escritor que más me interesa es aquel que realmente intenta escribir desde donde no sabe escribir, que siempre intenta aprender y aprender más. Y es un poco como el carpintero. El carpintero al principio hace unas patas de los muebles que le salen fatal y a lo mejor 40 años después las salen torneaditas y estupendas, ¿no? Lo vas aprendiendo. Entonces, es muy importante que te dejes contar la historia por los personajes. El escritor maduro es el que tiene la humildad de borrar el yo y dejar que los personajes le cuenten de verdad su historia. Hay una tentación del escritor joven de utilizar los personajes como voceros o marionetas de tus propios intereses, de tus propias necesidades, de tus propias ideas de lo que quieres decir. Y sin embargo, pues no puede ser así, porque los personajes tienen su propio mundo, traen su propio mundo, sus propias creencias que a veces van en contra tuya. Aquí, por ejemplo, cuando habéis sacado un pedacito de... Ya he visto además que habéis hecho, me encanta, habéis hecho un trabajazo espectacular, ¿no? Que habéis unido cosas, o sea, a veces no son la cita exacta, sino cita que está mezclando varias cosas, ¿no? Que está muy bien. Pero aquí cuando habéis sacado la del corazón del tártaro, pues la protagonista, Zarta, pues dice, efectivamente dice eso, el hijo del borracho se emborracha, el hijo del demente termina. Ella lo cree durante toda la novela, hasta que al final la novela es un intento
de salir de ahí, que consigue salir de ahí. Pero ella, por ejemplo, cree eso que yo no lo creo. Entonces, pero ella lo cree. De hecho, ha llegado a esa vida desesperada porque creía que estaba atrapada ahí, ¿no? Entonces, los personajes tienen su propia ley y su propio mundo. Entonces, intenta meterte dentro de los personajes e intenta ver cómo se vive lo que están viviendo. Y eso te hará ver cómo se cambia. O sea, si tú vives dentro del personaje y a ese personaje le pasan determinadas cosas, entonces ese personaje, si te metes de verdad dentro, porque hay que ser un poco como es. Yo siempre digo que la novela es la autorización de la esquizofrenia, ¿no? Es como un delirio, te tienes que vivir ahí dentro, te vives ahí dentro, realmente. Y entonces te cambia, eso que acabas de vivir, imaginariamente te cambia, ¿no? Como te cambia la vida cuando la vives de verdad. Entonces, déjate enseñar por los personajes. Es que ese era uno de mis miedos. Bueno, a comenzar a escribir. Bueno, he publicado mi libro. Ay, qué bueno. Sí, entonces los personajes ahí tienen ese cambio psicológico, pero porque aprendí ya poco a poco a dejarlo. Mi miedo era que se me saliesen del esquema mental, que empezasen a cobrar vida y empezasen a hacer sus cosas. Es lo que tienes que hacer. No tengas miedo, da miedo al principio, efectivamente, pero ese es el camino. Eso es lo que tienes que hacer. Es lo que tienes que hacer, o sea, completamente, justamente lo que tienes que hacer es dejarles que vayan a donde quieran ir. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Nada, suerte. Gracias. Y disfruta. Sí. Yo he leído tu blog y en tus libros se puede encontrar una fusión entre presente, pasado y futuro, entre la imaginación y la realidad, y entre todo tipo de seres. Me gustaría saber cómo lo haces y si te inspiras en alguna persona real o algo real para construir este mundo tan imaginado. Pues muchas gracias. La verdad es que a mí no me gusta nada la literatura autobiográfica. Hay algunos autores magníficos. Es más difícil llegar a hacer buena literatura partiendo de lo autobiográfico, pero hay algunos autores que los autores realmente muy potentes y muy maduros lo consiguen. Como por ejemplo Proust, En busca del tiempo perdido, parte de su realidad, pero no está hablando de él, está hablando de todos, ¿no? El corazón de las tinieblas de Conrad, que es un libro tremendamente literario y maravilloso, pues en realidad está basado en la experiencia punto por punto de Conrad en el Congo, ¿no? O sea que, pero bueno, luego lo veréis y no tiene nada que ver con lo autobiográfico, han llegado a un nivel de literario, es decir, que nos representan a todos, ¿no? Entonces, a mí no me gusta personalmente como escritora, porque lo bonito para mí de escribir una novela es poder vivirte en otras vidas, imaginarte otras historias, meterte. Entonces, de entrada además, os digo que cada escritor tiene su método, ¿eh? De entrada además, yo no escojo las historias que cuento, sino que las historias me escogen a mí, ¿no? Dentro de las muchas divisiones de escritores que la gente dice, pues hay una clásica que dice que hay novelistas, ¿no? Escritores de mapa y escritores de brújula. Yo soy más bien de mapa, con un poquito de brújula. ¿Qué es eso de escritor de mapa y de brújula? Pues los escritores de mapa son los que antes de empezar a sentarse a escribir en el ordenador empiezan a hacer un friso, un mapa de la novela, ¿no? Y los de brújula, los que se sientan directamente al ordenador y no saben a dónde van, ¿no? Y empiezan a escribir la primera página y allá les lleve, ¿no? Entonces, cuando os digo que yo no escojo las novelas, sino que las novelas me escogen a mí, es que nacen de repente de una imaginación que aparece en mi cabeza. Bueno, de hecho, ser novelista es tener todo el rato la imaginación a toda mecha, ¿no? Yo creo que todos cuando nacemos somos así, tenemos esa imaginación tremenda que sales de niño a la calle, ves pasar un perro, imaginas que es un dragón y yo qué sé, ¿no? Pero la mayor parte de la gente, pues en la adolescencia y tal, pues todo el entorno les empieza a decir estas imaginaciones son de niños pequeños y tal y cual, hay que dejarlas, o sea, la mayor parte de la gente las deja. Los novelistas no las dejamos, seguimos con esa imaginación todo el rato dando vueltas. Por lo cual, hay montones de expertos que dicen que los novelistas somos gente inmadura, que no hemos terminado de madurar. Es así. Entonces seguimos siendo niños, entonces sigues jugando. Yo todo el rato estoy imaginando cosas que no van a ningún lado y que yo no las quiero imaginar, las imagino solas. O sea, sale mi imaginación sola y que el 999 por 1000 de las cosas que imagino no van a parar ni a un cuento, ni a una novela, ni a ningún lado. Atraviesan mi cabeza, son un divertimento, algo que me pasa
mi manera de vivir, y atraviesan mi cabeza y se van como un cometa, ¿no? Os cuento, por ejemplo, lo que una de esas imaginaciones que me pasó este verano, para que veáis cómo es, además, cómo se ocurren las novelas, ¿no? Yo tengo un apartamento en Portugal, al lado de Lisboa, en Cascais, y ahí me encierro, me voy con mis perras y me encierro a escribir. Bueno, entonces estaba este verano ahí escribiendo y pasaban unos amigos y quedé con ellos en el centro de Cascais. Y entonces salí, había estado escribiendo todo el día y salí corriendo, estaba como a 2 kilómetros de donde había quedado con mis amigos, y salí corriendo porque iba tarde para la cita y fui andando, entonces bajé deprisa, y cuando iba bajando a ver a mis amigos, de repente, porque sí, yo no lo escondo, de repente se me ocurrió, la imaginación empezó a trabajar y dije, ¿y si? Porque normalmente todas estas ocurrencias empiezan por ¿y si? ¿no? ¿Y si hubiera ahora un terremoto? Porque os diré que hace décadas que se está esperando un terremoto en Lisboa, un gran terremoto. Hubo un enorme terremoto en 1776, muy famoso, muy importante, que destruyó Lisboa, y desde hace décadas se está esperando otro gran terremoto. Entonces yo iba caminando, como os digo, y dije, ¿y si hubiera un terremoto? A partir de ese momento me puse en modo automático. O sea, una parte de mí siguió caminando a toda velocidad para reunirse con mis amigos, pero otra parte de mí empezó a vivir el terremoto. Entonces, imaginariamente, yo viví el terremoto, no pasó nada. Entonces, inmediatamente ya no seguí yendo a mis amigos, sino que me di la vuelta y volví hacia casa para ver qué había pasado con mi casa y con mis perras, ¿no? Entonces, llego a casa, son edificios, ¿no? Un edificio de pisos, y yo estoy en la 4ª planta. Entonces, el edificio estaba bien, algunos cristales rotos, pero estaba bien. Dije, bueno, menos mal. Subo por las escaleras, corriendo hasta la 4ª planta. A todo esto yo seguía caminando hacia mis amigos. Subo corriendo por las escaleras hasta la 4ª planta. Entonces, pensando en mis pobres perras, efectivamente llego a la 4ª planta y las oigo ya llorar al otro lado de la puerta. Entonces llego, ay, pobrecitas, voy a abrir la puerta, y en ese momento resulta que el terremoto ha desencajado el marco y no puedo abrir la puerta. Y entonces yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque claro, no voy a llamar a los bomberos estarán hasta arriba con la emergencia, no van a venir porque tengo a los perros encerrados que no puedo abrir, las perras a llorar al otro lado y tal. Y yo desesperada, ¿no? Horror, ¿qué hago? Entonces el vecino aparece y me dice, oye, pues mira, puedes pasar por mi casa y a lo mejor por el balcón, del balcón tuyo a la terraza tuya, si has dejado abierta la puerta. Sí, pues sí, la he dejado abierta y tal. Entonces llegué a la cita con mis amigos y se acabó el terremoto. Se acabó el terremoto. Pero lo interesante, lo que explica cómo funciona esto, es que cuando yo estaba imaginando esto y llegué al 4º piso y fui a abrir a la puerta, no es que yo dijera, como autora, no es que yo dijera, bueno, estupendo, entonces ahora ya he llegado, ¿y qué puedo inventar ahora para hacer la trama más interesante, para hacer la trama más emocionante, para añadir una complicación? ¿Qué puedo inventar? No fue eso. Simplemente yo llegué, yo estaba viviendo esa aventura, llegué, metí la llave en la puerta y ahí me di cuenta de que no se podía abrir. Fue algo que venía dado, algo que yo no sabía hasta que no metí la llave en la puerta, ¿no? Y así se ocurren las novelas, ¿no? Entonces esto no es una novela, va a parecer, me acuerdo de ello porque me parece tan indicativo de cómo se gestan que lo voy a poner, estoy preparando un ensayo para dentro de años sobre creación y locura y voy a poner este ejemplo, ¿no? Por eso me lo he quedado. Pero no va a ir a ninguna novela, ¿no? Pero entonces, tú estás todo el rato con esas imaginaciones que ya digo, desaparecen y no sirven de nada. Y de repente se te ocurre una que no sabes por qué, se enciende en la cabeza una, que no sabes por qué, te emociona muchísimo, te turba muchísimo, te emociona tanto, no tienes ni idea ni de por qué, te emociona tanto que no te cabe en el pecho, que no te cabe en la cabeza. Y entonces te dices, yo esto tengo que contarlo, esto tengo que compartirlo, y ahí nace la novela. Ahí nace la novela. Entonces, yo empiezo a tomar notas, siempre llevo cuadernitos, a mano, con pluma, en cuadernos sin rayar, maniática un poco, y empiezo a tomar nota de eso que lo llamo el huevecillo, y luego va desarrollándose la historia. Durante año y medio me paso tomando notas y voy desarrollando la historia, los personajes a mano en cuadernos y tal. Al final de ese periodo, como me gusta muchísimo, las estructuras son muy importantes para mí, mis novelas tienen una estructura siempre muy organizada, pues entonces al final de ese periodo empiezo a hacer mapas en cartulinas grandes de colores, que los colores no importan nada, pero la verdad es que la papelería me encanta. Entonces pongo
organigramas de los personajes, de los ingredientes de la novela, hago mezclas y mezclas de los capítulos de diversas maneras y tal, y cuando a lo mejor hago montones de esas hojas, y luego ya cuando ya sé que va a tener 46 capítulos y va a pasar X cosa en cada capítulo, me siento al ordenador, me paso otro año y medio, y en ese tiempo vuelve a cambiar. En vez de 46 capítulos al final tiene 58, un personaje se muere en el tercer capítulo y tal. Porque, entonces, esa es la parte de brújula sobre una parte de mapa primero, ¿no? Y todo esto no sé a qué venía, ¿qué me habéis preguntado? ¿Y si te habías basado en una...? Ah, sí, entonces no me baso en ninguna persona. No me baso en ninguna persona. No, salen, aparecen ahí, y además, cuando aparecen los personajes al principio no los conoces. Realmente no los conoces, es como cuando conoces a una persona. Y tienes que escucharlos, ¿no? Claro, tienes que escucharlos, tienes que vivirlos, o sea, tienes que meterte dentro de ellos y se van. Es como un conocimiento, creo que lo haces en medio de aquí, lo haces como si te metieras dentro. Y es un conocimiento que se va desarrollando. Al principio lo sabes del personaje o de él o ella una cosa, un dato, ¿no? Un dato que te interesa, que te cautiva. Pues yo que sé, habéis puesto aquí de instrucciones para salvar el mundo, ¿no? Cuando el protagonista, que es un taxista que viene en el primer capítulo de enterrar a su mujer, ¿no? Que se ha muerto de un cáncer fulminante, pues está diciendo, ¿no? Esa cosa, ese dolor, ¿no? Cuando está viva y tal y cual. Bueno, pues yo de ese personaje solo sabía que empezaba en el cementerio y que venía a enterrar a su mujer y que tenía un dolor descomunal de la pérdida, pero no sabía nada más de ello. Entonces te metes ahí y vas sabiendo quién era su mujer, qué relación tenían, qué ha pasado, qué le ha pasado, cómo lo llevan. Lo vas conociendo y lo vas desarrollando, y no, para nada. Lo que pasa es que, claro, todo lo que imaginamos se nutre de alguna manera de lo que conoces y de lo que has vivido, ¿no? Pero no de una manera literal. O sea, hay ecos de toda tu vida. Todas las novelas son todo lo que el autor es, ¿no? Es todo lo que ha vivido, todo lo que ha hablado, todo lo que ha soñado, todo resuena ahí, se mezcla y sale, pero no de una manera literal. No piensas en una persona. Yo no he pensado nunca en personas concretas para mis personajes. En tus dos últimas novelas, la protagonista se llama Bruna. Entonces era que si tenía alguna relación con la perrita que sale en Temblor. Pues fíjate tú, este personaje de Bruna Husky, que es la androide del siglo XXII, la androide de combate, convertida en detective. La novela que estoy escribiendo ahora es la tercera novela de Bruna Husky, que se llama Tiempos de odio, la gran novela. Y este personaje es el que más me gusta de los que he hecho y que me siento más cerca, de hecho, en lo profundo, claro, porque no soy un androide de combate, pero curiosamente este personaje le di el nombre por mi avatar de Second Life. Yo estuve Second Life, es un mundo virtual, que no sé si lo conoceréis porque ahora ya no es muy famoso. Hace 15 años o así, 14, cuando empezó, fue un bombazo. No es un juego, sino que es un mundo virtual, es un segundo mundo, ¿no? Entonces hay de todo, hay en Second Life, pues eso, hay universidades, hay cines, hay museos, hay prostíbulos, hay de todo, como en la vida real. Y anduve por allí, fue divertido, anduve como un par de meses, que en Second Life, como va la vida muy deprisa, es como 2 años o algo así, y allí en Second Life yo me llamaba Bruna Husky. Y esto me lo ponías por el apellido, entonces cuando yo entré, luego ya se hizo libre, pero el apellido te lo escogías entre 500 o así que te daban una lista. Yo escogí Husky porque me encantan los perros y me pareció ver, y Bruna me lo puse porque sí. ¿Y por qué me puse Bruna? Siempre me había gustado el nombre de Bruna. La primera vez que oí el nombre de Bruna aplicado a un perro fue una perra del escritor Julio Llamazares. Tenía una perra, esto ya es del siglo XIV más o menos, es decir, hace 30 y tantos años, o 40. Y entonces era una perra que muy linda y muy viejecita y tal, una perra pastora alemana, y me encantaba la perra y me encantó el nombre de Bruna, realmente para una perra, ¿no? Y dije, un día tendré una perra que la llamaré Bruna. Puse entonces, a raíz de eso, de esa novela, Temblor, se llamaba Bruna.
Inmediatamente después tuve una perra, después de la novela más o menos, un poco después de la novela, tuve una perra que ha sido la perra de mi vida, una tekel de pelo duro que se murió hace 3 años, con 15 años, y que se llamaba Bruna. Y luego me puse el avatar con el nombre de Bruna. Y luego le di mi nombre, Bruna Husky, a mi protagonista. O sea que son cosas que van dando vueltas por ahí. Miriam está a punto de hacerte una pregunta interesantísima que tiene por ahí guardada. Yo me he leído 3 libros, pero 2 de ellos, el primero que escribiste, la Crónica del Desamor, y La Carne, que es el último. En La Crónica del Desamor se puede ver cómo Ana, tras la separación de que era el que era su marido, intenta sacar a su familia adelante trabajando en el periódico. Y justamente en La Carne es como todo lo contrario. La protagonista, Soledad, intenta aferrarse en el sexo opuesto y que sin el sexo masculino no podría continuar. ¿A qué se debe eso? Qué interesante observación. Creía que ibas a hacer otra observación, y es que aparece Ana, la protagonista de La Crónica en La Carne. Es la vecina. Claro. Tiene el hijo Curro, la acaban de despedir de la revista, claro, o sea, es curioso. Me hizo gracia unir a la protagonista de mis 28 años con la protagonista de mis 60, ¿no? De repente, ahí en la misma casa y tal. Sí, son esos juegos que hace uno. Tal. No, en realidad no es con el... ella lo que tiene miedo, Soledad, en primer lugar lo que tiene miedo es a su propia dependencia sentimental. Y de hecho podemos imaginar que Soledad lo que dice además al principio es que ha tenido muchos amantes, pero que bueno, son amantes. Puedes imaginar, dado ese miedo que luego vemos que tiene, que ha tenido amantes siempre imposibles, es decir, siempre casados o viviendo a 2000 kilómetros o algo así, o sea, los ha buscado imposibles, o sea, porque tiene miedo de su dependencia emocional, que cuando empezó pues estuvo a punto de... Tiene miedo que eso la pueda llevar al desequilibrio, la pueda llevar a ser como su hermana, como Dolores, ¿no? A perder la razón y tal. Pero claro, por otro lado, la vida sin amor es muy dura, ¿no? Entonces también está cumpliendo los 60, cumple los 60 bueno, a las pocas páginas de la novela, y claro, esa es uno se puede hacer la pregunta razonable a esa edad, moriré sin conocer el amor. Esa fue una de las cosas que yo quise hacer con esta novela. Hacer una reflexión, buscar un personaje, un hombre o una mujer, que no lo sabía entonces todavía, que estuviera a punto o en torno a los 60 y que por alguna razón no hubiera tenido nunca una relación sentimental, real, en su vida, ¿no? Podía haber tenido, pues eso, muchos amantes, pero no una relación sentimental. Entonces, pues en el caso de la pobre Soledad, es muy claro, tiene una vida durísima, ha tenido muy mala suerte en su vida y tiene una vida muy dura, y por eso no ha tenido una relación real hasta entonces, ¿no? Yo quería reflexionar un poco, pues eso, para ver en ese caso extremo cómo una persona podría hacerse esa pregunta que os digo, me voy a morir, me puedo morir sin conocer lo que es el amor, y qué herida, qué tipo de herida podría suponer eso para la persona, ¿no? ¿Cómo se relacionaría con eso? Y lo increíble es que cuando estaba escribiendo, cuando llevaba ya como 2 años con la novela, pues me di cuenta de que no habría hecho falta irme tan lejos como me había ido, o sea, poner un caso tan extremo como el de Soledad. Porque me di cuenta de que hay muchísimas personas que llevan casadas 20 años, o que se han casado y separado y vuelto a casar y vuelto a separar 7 veces, y que a lo mejor tienen 7 hijos y tal, y que aún así sienten lo mismo que siente Soledad. Porque sienten que nunca han sido queridos de la manera en que querían ser queridos. Y por lo tanto tienen ese mismo duelo o esa misma herida. Sienten también por consiguiente, que no han podido darle a nadie esa nuez de amor puro y recóndito que guardas para alguien especial. Entonces, y para muchas de estas personas, esa herida es algo tan profundo y tan radical que les destroza la vida. ¿Y por qué sucede esto? Pues en algunos casos, los menos, sucede como mi pobre Soledad, que han tenido una vida muy jodida, o sea, que pueden decir, es que me ha sido muy difícil vivir y admitir mis propias emociones. Pero para la mayor parte de la gente yo creo que es que no saben vivir,
o no sabemos vivir, los seres humanos no sabemos vivir, somos muy torpes. Oscar Wilde, que es un escritor que cada día me gusta más y que tenía unas frases maravillosas, tiene una frase espeluznante que define muy bien lo que es el ser humano. Dice: para la mayoría de nosotros, la verdadera vida es la que no vivimos. Entonces, esto es tremenda, es una frase tremenda, pero es muy humana porque habla de la insatisfacción humana, ¿no? De los insatisfechos que estamos siempre, que tendemos a estar siempre los humanos con nuestra vida, con nuestro presente. Es esa cosa de decir, bueno, seré feliz cuando termine el curso, seré feliz cuando tenga un novio o una novia, seré feliz cuando rompa con fulanito o con fulanita, seré feliz cuando tenga un trabajo, seré feliz. Y luego nunca llega eso, siempre está, la felicidad parece que está en otro lado, no la vivimos, y la gente se pasa la vida así. Tiene parejas y no se dan cuenta de que esa pareja, con todas sus imperfecciones y tal, a lo mejor eso es la vida, ¿no? Entonces de repente es como esa insatisfacción que nos saca de nosotros mismos, que nos impide vivir la vida, que nos impide vivir el presente, que nos impide vivir el momento, ¿no? Entonces, pues mucha gente, yo creo que sucumbe a esa estupidez, que es la estupidez básica del ser humano, esta incapacidad de vivir que tenemos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces es un poco, sí que no es tanto como que me parece por otro lado una reflexión interesante, ¿no? Ella ha vivido toda la vida pasando completamente de los tíos, al contrario, pero claro, lo bueno y lo que le sucede a Soledad, no solo de los tíos, además pasando de las emociones, es una misántropa terrible, es una misógina terrible, no soporta, no tiene ni un amigo, no soporta a la gente, ¿no? Entonces, eso es un horror, eso es una psicopatía, vamos. Entonces lo que le sucede a lo largo de la novela a Soledad le va a permitir vivir una vida un poquito mejor. O sea, yo tengo la certidumbre de que después de que acabe la novela, Soledad y yo nos vamos a hacer amigas. Y eso va a ser importante para ella, porque va a tener una amiga, por lo menos. O sea. Entonces, pues consigue deshelar un poco, ¿no? Perder miedo a sí misma, perder miedo a los sentimientos, perder miedo al amor. Bueno, va a tener una vida más normal, ¿no? Más rica. Pues yo quería hacer una pregunta sobre el temblor, y es que al final del libro aparece Bruna, o una perra que supuestamente es Bruna, y bueno, a mí se me ha parecido que tiene un significado especial o trascendente, ¿es así? Pues no me acuerdo muy bien, si quieres. Hace tantísimo, porque además es que no volvemos a leerlos. Pero sí, me recuerdo que puse a la perra, pero bueno, es como si la recuerdas, supongo que si la recuerdas y tal, la puedes llegar a dar a la vida, hacerla vivir otra vez, ¿no? De alguna manera. Entonces sí, es un poco como... Era un poco como un toque de esperanza, ¿no? En la posibilidad de... Yo creo que también es como un vínculo con todo ese mundo que ha dejado atrás y ya no puede recuperar, ¿no? El único vínculo. Sí, pero sobre todo yo recuerdo que era un toque fantástico, casi mágico de ella, pero un toque de esperanza. Es decir, bueno, pues ahí sí, no se ha perdido todo. Sí, exacto. No se ha perdido todo eso. Gracias. Y había otra mano por ahí, ¿no? Sí, he visto dos manos. ¿No? Las manos invisibles, las dos manos invisibles. Había, hemos visto mamá. ¿Nadie más quiere preguntar nada? Sí, no, no, creo. sí, Timides. sí. Bueno, entonces mientras te están esperando a salir, mira, hemos hecho aquí una libretita con anotaciones y eso para aquí de cosas que le dan. Ay, qué bueno, qué bueno. Qué bonito. Las libretitas. Sí, me encanta. Ponen aquí un dibujito de mi sobrina cuando era Ay, pequeña. qué bonito. También y yo quedo fascinada con Qué bonito, pero me encanta. Y esta es Bruna, claro. Es Bruna, sí. Qué bonito, Y hay me una cosa encanta. que creo Pero me encanta. que te va a gustar porque, bueno, es un detallito que es una especie que lo he llamado pequeña colección de secretos. Qué bonito. Varias personas leyeron un libro de terror. Yo creo que es una buena forma de iniciarse además con tu literatura, con esa fantasía desbordante. Entonces hicimos una cosa en clase que es que yo les expliqué cómo se había formado el concepto agua fría, como lo del anterior, todo esto, que para los que no habéis leído el libro, que es un libro como todos los de Rosa, que bueno, es un mundo. Y
la protagonista tiene una persona que es la anterior y le va a dar un nuevo nombre. Ella deja su nombre Talika y el nuevo nombre va a ser Aguafría. Y Aguafría es un recuerdo del anterior que te da, y de esa manera, como estábamos comentando antes, todos vivimos un poco a través de los demás. Incluso cuando hemos muerto seguimos viviendo a través de los demás. Entonces yo les pedí a los alumnos y a las alumnas que pensaran en un momento muy trascendente de su vida, algo en el que sintiesen emociones fuertes, percepciones fuertes, esos momentos que tú describes muy bien, los que parece que la realidad se nos mueve un poco, ¿no? Y que se inventaran un nombre para alguien. Qué bonito el juego. Y han salido cosas preciosas. Nosotros te la vamos a dar, pero mira, por ejemplo, pues almohada en llanto, alma de titanio, abrazo de despedida, manta rosa, ruido constante. Y nosotros no sabemos, cada persona que lo ha escrito sabe el secreto que hay detrás. Por eso lo hemos llamado pequeña colección de secretos. Pero qué bonito, pero es una maravilla. Bueno, pues me alegro mucho de que te Me parece precioso, pero precioso. Qué bonito. Yo me voy a atrever porque yo sé que había gente que quería preguntar y no se atreve. Entonces, ¿dónde está Lucía que no la veo? Lucía Muñoz, venga, arriba. A ver, que bueno, mi pregunta ya la han hecho, pero yo me he leído Temblor también con mis compañeras, y lo primero es decirte que me ha encantado el libro. O sea, he tenido que estudiar muchas tardes y me he quedado leyendo y he dejado de estudiar para terminar el libro. Muchas gracias. Y lo que más me ha gustado es lo que has comentado antes de que la realidad se deshace si no la recordamos y que todo perdido en nuestros recuerdos. Y además, bueno, es que era eso, porque yo te quería preguntar en qué te basaste para conseguir el nombre, pero decirte que la frase que dices tú de que cada persona tiene su libro, se la digo yo a mi hermano desde que tengo 8 años, y de verdad que me iba a poner a llorar cuando lo has dicho antes porque me ha encantado. Qué bien. Muchísimas gracias. Precioso. Un regalo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, una reflexión, una curiosidad? ¿No? Ángela. Bueno, a ver. Yo me he leído la función delta y lo que me ha sorprendido más es que Lucía siempre se basa en el sentimiento de la soledad. O sea, siempre como que se siente así, y no sé, y no entiendo por qué. Si en realidad encuentra también el amor, ¿no? Pero no sé. Pues tampoco me acuerdo. Tampoco me acuerdo, pero vamos, sí recuerdo, es una novela, curiosamente, pese al título, por ejemplo, Crónica del desamor, que habla más bien del desencanto, más que del amor, del desencanto político, del desencanto de muchas cosas. Curiosamente, la función delta, el amor no es tan importante en mis novelas, en las últimas sí es muy importante, pero en las otras no es un tema más secundario, menos en esta.